Que Dios les bendiga a cada momento en sus vidas, dándoles paz y esperanza en medio de un mundo asfixiado por el afán y la ansiedad. Gracias a Dios por su palabra santa, la cual nos lleva al conocimiento de Dios y sus planes para con la humanidad. Planes de salvación y vida eterna para el que cree en el Evangelio de Jesucristo. En esta oportunidad reflexionaremos en el Evangelio según Lucas capítulo 3, versos 23 y 38. Habla sobre la genealogía del Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y de ahí sigue dando el listado de los padres, de los ascendientes de José o de Elí, aunque realmente Elí no era el padre de José, sino que era el padre de María. Y termina en el versículo 38 diciendo: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. El tema entonces es la divinidad de Jesucristo y su responsabilidad como hombre. Recordemos que en el libro de Mateo analizamos su linaje real. Ahora acá en el libro de Lucas veremos su procedencia o naturaleza divina. Incluso recordemos que el Evangelio según Juan resume en el capítulo 1, versículo 1, la divinidad del Señor Jesucristo cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lucas nos da un panorama más amplio al respecto, pero no olvidemos que la lista que da Mateo de los antepasados de Jesús muestra que Cristo era el hijo de Abraham, en quien son bendecidas todas las familias de la tierra, y heredero del trono de David. Pero Lucas demuestra que Jesús era la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, el cual es Satanás. Y remonta su linaje hasta Adán, empezando con Elí, el padre, no de José, como hemos dicho, sino de María. La lista de nombres termina así: que fue el hijo de Adán, el hijo de Dios. Cristo fue el hijo de Adán en su naturaleza humana, o sea, descendiente de Adán como todos lo somos en su naturaleza humana, porque nació de un ser humano como lo era María. Pero dice Adán, el hijo de Dios, y al decir el hijo de Dios también está demostrando su naturaleza divina, para que fuera el mediador apropiado entre Dios y los hijos de Adán, y pudiera llevar a los hijos de Adán, por medio de él, del Señor Jesucristo, a ser verdaderos hijos de Dios. Toda carne, por descender del primer Adán, es, como dice el salmista también, como pasto que no dura, como flor del campo que está destinado a la destrucción y se marchita. Pero el que participa del Espíritu Santo, de la vida del segundo Adán, esto es el Señor Jesucristo, tiene la dicha eterna que por el Evangelio alcanza salvación y vida ante la presencia de Dios. Es interesante que Lucas habla de la edad de Jesús al iniciar su ministerio. Recordemos que leímos en el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Detalle que quizá pasamos desapercibido, pero tiene su realce e importancia, ya que Jesucristo es Dios hecho carne. Como bien lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
Y más que sentir en Cristo Jesús es el hacer las cosas que hizo Cristo Jesús, según lo demuestra este mismo pasaje de Filipenses y lo explica ampliamente la misma vida del Señor Jesucristo. Era esencial que Jesús cumpliera con la mayor fidelidad sus deberes en la familia donde él nació y creció. Indudablemente él tenía que cumplir sus responsabilidades hogareñas antes de asumir la misión universal de salvar al mundo. Y eso lo hizo cumpliendo meticulosamente aquellas pequeñas obligaciones de la vida familiar. Y de esa manera se fue preparando también para cumplir con su gran misión. Cuando se nos narra en los evangelios la parábola de los talentos, cuando el Señor dice a sus siervos fieles, bien hecho, mi buen y fiel siervo, has sido fiel en lo poco y por esto te pondré sobre mucho. En Mateo 25, 21 y 25, 23. No cabe duda que esas palabras de Dios, del Señor Jesucristo, estaban hablando de su propia experiencia. Jesús cumplió fielmente las pequeñas, pero también las más grandes obligaciones y tareas que Dios le dio realizar en este mundo. Esto le dio la oportunidad, indudablemente, de poner en práctica y con autoridad sus enseñanzas. Cuando dice que Jesús tenía como 30 años cuando empezó su ministerio, es porque él había cumplido dentro de la familia, dentro del hogar, también sus responsabilidades. Y de esa manera él tenía la autoridad incluso para enseñar la palabra de Dios. Si Jesucristo no hubiera sido responsable en los detalles, se le habría podido decir, bueno, ¿y tú qué derecho tienes a hablar de las relaciones y de las obligaciones humanas si tú no has cumplido ninguna? Pero Jesús pudo decir, haz lo que yo hago. Ejemplo en Juan 13:15, cuando lavó los pies de los discípulos y dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nadie podría decirle al Señor Jesucristo algo negativo, porque en todo el aspecto de su vida, Él vivió lo que predicó. Si Jesús iba a ayudar a los hombres, tenía que saber cómo vivían los hombres. Él se encarnó prácticamente para poder comprender nuestro estilo de vida, nuestras necesidades, nuestros sentimientos. Y por lo que había vivido aquellos 30 años en Nazaret, conocía las dificultades, indudablemente, de ganarse la vida, de la constante inseguridad laboral que tiene un trabajador, en este caso él como carpintero. Comprendía el mal genio que tiene a veces la clientela, lo que implica lidiar con los morosos, etc. Es, podríamos decir, la gloria de la encarnación de Jesucristo, la que nos permite comprender que no tenemos ningún problema en la vida que Jesús no haya conocido por sí mismo. Jesús es Dios y se humanó para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, como dice muy bien el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:21. Apreciados hermanos y hermanas, es muy fácil decir en la iglesia o en cualquier lugar que hay que hacer esto, aquello, mandar aquí y allá, o criticar que no se haya hecho esto o aquello. Pero Pablo enseña a Timoteo que si no servimos y somos responsables en nuestro propio hogar, ¿cómo podremos serlo en la iglesia del Señor?
Y este mismo ejemplo lo vivió el Señor Jesucristo. Él fue responsable en su propio hogar y por consiguiente fue responsable en el ministerio que Dios le encargó en la obra universal. Indudablemente Jesucristo nos dejó ejemplo de ocuparse primeramente del hogar de una manera responsable para luego ministrar con propiedad a la comunidad y cumplir de esa manera con la voluntad de Dios, como parte del plan divino. Después de nuestra relación con Dios, claro, está la familia. Después el trabajo, los estudios, la diversión, etc. Pero estamos siguiendo el ejemplo de Jesús de tener una comunión plena con Dios. Estamos desarrollando responsablemente nuestras obligaciones en la familia sanguínea y también en la familia espiritual. Realmente nuestro testimonio, al igual que el testimonio del Señor Jesucristo en el cumplimiento de la tarea ante el mundo, es un testimonio ejemplar. Espero que sí. Y así podremos ser una iglesia en crecimiento, una iglesia genuina que honra al Señor. Esa es nuestra genealogía que demuestra nuestro origen y nuestro destino. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado enfatizando, según los pasajes también del nacimiento del Señor Jesucristo, su genealogía para ver su origen y así también su propósito y la autoridad que Él tiene. Yo creo que también nosotros debemos de hacer uso de esa genealogía. ¿Cuál es nuestro origen? Nuestro origen es hijos de Dios por la obra salvífica del Señor Jesucristo y por consiguiente debemos cumplir una responsabilidad dentro de nuestro propio hogar, dentro de la familia espiritual y el cumplimiento de la voluntad divina en la comunidad donde estamos integrados. Que realmente tengamos conciencia de quiénes somos y qué hacemos y hacia dónde vamos. Y de esa manera tener una iglesia fortalecida en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Escuchemos siempre una alabanza en un ambiente en el que se nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor.